¿Qué hay nuevo en relación a las guías GOL 2009? ¿Qué cambios ha habido? Y sobre todo, ¿hacia dónde se va moviendo el panorama en relación al EPOC? Esta es la agenda del día, como lo tengo estructurada la charla. Hablaremos un poquito de definición, algo de epidemiología y fisiopatología, los cambios que sucedieron en las guías GOL 2019, recién publicadas en enero de este año, el tratamiento no farmacológico, que a veces también es importante tomarlo en cuenta, el programa Tobito, que es un programa en el cual se utilizó la combinación de tiotropio con olaraterol en el dispositivo Respimat. Hablaremos de la importancia de las exacerbaciones y dos temas controversiales, que uno es la terapia triple en un mismo dispositivo, que ahorita es lo que está más de moda en el tratamiento, el papel de los esteroides inhalados, que a la fecha actualmente sigue siendo controversial, en qué pacientes con EPOC nosotros debemos de utilizar esteroides o no, y al final les pondré 3 casos clínicos de mi consulta diaria para ver algo en relación al abordaje clínico. Entonces, recordar un poco que el EPOC es una enfermedad que es prevenible y tratable, que puede tener efectos extrapulmonares, y en la definición, y lo más importante que tenemos es que existe una limitación crónica progresiva al flujo de aire que no es totalmente reversible, y eso muchas veces lo diferencia con el asma. Por ejemplo, sabemos que el asma es una enfermedad que tiende a ser reversible o que puede tener reversibilidad cuando hacemos una prueba con broncodilatador a través de una espirometría. Se va a asociar una respuesta inflamatoria normal a partículas o gases nocivos, y algo muy importante también, que las agudizaciones o las exacerbaciones y las comorbilidades pueden jugar un papel muy importante tanto para la pérdida de la función pulmonar como para incrementar también la mortalidad. Nos decían, o cuando escuchamos charlas en relación a la parte epidemiológica, es que la tercera causa de muerte en el 2020 iba a ser EPOC. Sin embargo, esta gráfica es de 2018 y ya EPOC a nivel mundial está considerada como la tercera causa de muerte, solo por detrás de cardiopatía isquémica y de EB6 isquémico. Sin embargo, vean ustedes cómo infecciones respiratorias como neumonías, cánceres de pulmón, de bronquios, de tráquea, VIH, enfermedades diarreicas, incluso diabetes, accidentes automovilísticos o cardiopatía hipertensiva, todas están por debajo de EPOC. Y esto se debe muchas veces a que cuando nosotros vemos a los pacientes con EPOC, lamentablemente los vemos ya en etapas avanzadas de la enfermedad, los tratamos ya cuando el paciente tiene disnea, cuando ya tienen una pérdida importante de la función pulmonar, y obviamente pues eso va a incrementar la mortalidad. En relación a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sabemos que se va a dividir en dos grandes grupos. Uno es el enfisema pulmonar, donde tenemos destrucción de los espacios alveolares, existe destrucción de alveolos, y por otro lado la bronquitis crónica, donde llevamos un proceso de inflamación, vean un bronquio normal y un bronquio que se encuentra inflamado. Y los fenotipos pueden, no siempre, el fenotipo característico del enfisema ya sabemos que es el que se conocía antes como el soplador sonrosado, que son pacientes que tienen pérdida de la musculatura, que normalmente se presentan con nosotros por disnea, que son pacientes muy delgados. Y por otro lado tenemos al paciente al que se le conocía como soplador sonrosado, el azul abotagado, perdón. El azul abotagado son pacientes que tienden a tener cierta obesidad, son cianóticos, y la característica clínica que tienen es que tienen tos productiva con expectoración. Sin embargo, no siempre se presentan estos fenotipos así. Podemos tener fenotipos mixtos, podemos tener componentes de los dos. Sin embargo, creo que todos en algún momento que hemos visto EPOC hemos visto algún paciente así o algún paciente de estas características. En el examen físico, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, este paciente con enfisema, podemos tener expiración prolongada, que tiene el tórax hiperinflado, ven las características del tórax. A la auscultación podemos encontrar diferentes cosas, por ejemplo, sibilancias, a la expiración forzada, podemos tener disminución del murmullo vesicular. Pero ¿qué sucede en el paciente con EPOC? Por ejemplo, en pacientes graves sabemos que van a tener pérdida de peso, pérdida de la masa muscular, esta cianosis central, esta hipoxemia crónica que va a tener el paciente va a ser un estímulo para que empiecen a hacer sobrecarga ventricular derecha y van a hacer algo que se llama cor pulmonale, que es la hipertrofia del ventrículo derecho a expensas de hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Qué sucede desde el punto de vista patogénesis? Por ejemplo, nosotros tenemos un estímulo o cualquier, por ejemplo, el más común de todos en esta enfermedad es el tabaco, pero puede ser el humo de leña. Cualquier irritante puede estimular a diferentes grupos celulares. Por ejemplo, sabemos si estimula el macrófago, puede estimularse el monocito, el neutrófilo, y este neutrófilo puede liberar proteasas. Estas proteasas pueden alterar las tasas de neutrófilos, lo que nos va a producir hipersecreción de moco, que es una característica que puede tener el paciente bronquítico crónico en EPOC. Sin embargo, esta proteasa puede irse hacia otro lado y provocarnos destrucción de las paredes alveolares y provocarnos enfisema. Sin embargo, no solo se estimula el macrófago, este mismo irritante puede estimular las células epiteliales y provocarnos que se dañe el fibroblasto, que se estimule el fibroblasto, y hay pacientes que tienen EPOC y que también pueden tener simultáneamente fibrosis pulmonar. Y por otro lado, también algo muy importante, y una célula que está
tomando mucho auge, mucha importancia y que incluso ya las guías Gold la toman en cuenta es el eosinófilo. Antes pensábamos que el eosinófilo era una célula mucho más relacionada, por ejemplo, a asma. Y ahora lo que vemos es que los pacientes que tienen eosinofilia pueden también tener una respuesta o mejor respuesta a cuando utilizamos corticosteroides inhalados. Eso más adelante lo veremos en relación a las guías Gold. Entonces ya vimos que para el diagnóstico de EPOC es fundamental tener una espirometría, tener una historia de exposición a factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, biomasa, o también a veces es importante, sobre todo cuando estamos ante el diagnóstico, pedirles a los pacientes niveles de alfa-1 antitripsina. Aquí está el doctor Rafael Hernández, no me dejará mentir, que estamos intentando hacer más estudios en pacientes que tenemos sospecha. Es una característica clínica muy importante de estos pacientes. Por ejemplo, desarrollan un enfisema que le decimos enfisema panacinar. Los pacientes tienden a no ser fumadores, no fuman, pero pueden tener este tipo de características de un enfisema extremadamente agresivo, ¿no? Entonces, parte ya del abordaje estamos intentando hacer niveles de alfa-1. Si salen anormales estos niveles o están en nivel bajo, entonces mandamos a hacer genotipo para ver si existe alguna alteración de tipo genético. Los pacientes pueden tener tos crónica productiva, pueden presentarse como dificultad en la vía respiratoria. ¿Qué sucede desde el punto de vista de la evolución natural de la enfermedad? Por ejemplo, una persona que empieza a fumar entre los 10 y 20 años, a los 20 y 30 empieza a tener cambios sutiles de engrosamiento peribronquial o a lo mejor pérdida de la elasticidad pulmonar. Sin embargo, pues en este momento los pacientes no buscan ayuda médica porque los pacientes en este punto están asintomáticos. Digamos que son los primeros cambios que puede empezar a tener un paciente con EPOC. Después llega esta etapa entre los 30 y 40 años, que es la tos, y empezamos a tener alteraciones del FEF 2575, que este FEF 2575 que evaluamos en la espirometría no nos ayuda para hacer el diagnóstico definitivo de EPOC. Digamos que son cambios sutiles que empezamos a tener en la vía aérea pequeña. Y obviamente también en esta etapa el paciente tiene tos, pero le echa la culpa, que dice, pues tengo tos de fumador, es normal, pues no me siento mal, no me falta el aire, pues no tengo por qué ir al médico a atenderme, ¿no? El paciente nos llega casi siempre en esta etapa, entre los 40 y 50 años, y siguieron fumando, el paciente presenta disnea y ya tiene alteraciones del volumen expiratorio forzado del primer segundo, ya tiene alteraciones en la espirometría y el paciente ya se presenta con disnea. Si esto evoluciona entre los 50 y 60, ya tienen falla respiratoria, ya pueden requerir oxígeno 24 horas, ya pueden tener cor pulmonale descompensado y muchas veces, o pacientes que utilizan oxígeno las 24 horas del día, ¿no? Así es como nos llegan a veces a la consulta y pues muchas veces en esta etapa, pues ya aunque les demos broncodilatadores y muchas veces ya no hacemos que mejore mucho, sobre todo su calidad de vida, ¿no? En relación a la biomasa en Latinoamérica hay muchos estudios, por ejemplo hay estudios, este estudio Platino y el Precopol, para saber más o menos en relación a los diferentes países cómo está y en dónde estamos ubicados nosotros en relación a la dependencia de biomasa. Pensamos que por estar en México no lo vemos y la realidad es que vemos muchísima todavía de pacientes, muchísimos pacientes con exposición a biomasa. Y vean ustedes, por ejemplo, 33% de los pacientes con EPOC no tienen antecedente de tabaquismo, que eso es muy importante, ¿no? Entonces hay que analizar qué características clínicas, sobre todo cuando hacemos la historia clínica o estamos interrogando a nuestro paciente, qué características tiene ventilar la habitación y estufas ecológicas, sobre todo en la gente que viene de fuera de la capital o que está utilizando humo de leña. La limitación al flujo aerorespiratorio puede tener efectos sistémicos en el EPOC. Vean ustedes, por ejemplo, ya que tengo diagnosticado a un paciente con EPOC, que ya sabemos que tiene limitación crónica al flujo aerorespiratorio, uno de los primeros datos que van a tener es atrapamiento aéreo o hiperinflación. Este atrapamiento aéreo o hiperinflación, clínicamente, ¿cómo se va a traducir? El paciente nos va a referir que tiene disnea. Esta disnea que va a condicionar que el paciente esté mucho más inactivo, vamos a perder el acondicionamiento físico y va a perder la tolerancia al ejercicio y esto va a repercutir en forma importante en su calidad de vida. Esto generará que haya progresión, pérdida de la función pulmonar y esto nos puede llevar a mayor discapacidad, mayor mortalidad y aquí también las exacerbaciones pueden jugar un papel muy importante tanto para la disnea como para la limitación al flujo aerorespiratorio y también las exacerbaciones pueden repercutir en forma importante en la mortalidad. Es por eso que los pacientes deben de estar bien tratados. En relación a las guías GOLD, el primer reporte, hay que recordar que las guías a final de cuentas es un consenso de expertos, a lo mejor el nivel de aceptación científica no es lo más fuerte que hay, sin embargo, se han hecho revisiones completas desde el 2001, la revisión completa 2006, 2011, 2015, 17 y la última en enero del 19. ¿Cuál es el objetivo de las guías GOLD? Incrementar la conciencia en profesionales de la salud, autoridades de salud y público en general, que tratemos la enfermedad, que tratemos EPOC, tratar de mejorar el diagnóstico, la prevención y el manejo, tratar de disminuir morbilidad y mortalidad y tratar, ¿por qué no?, y estimular la investigación.
Entonces, las guías GOLD nos dicen, antes solo utilizábamos para diagnosticar a los pacientes con EPOC espirometría. Hacíamos espirometría y decíamos, con esta espirometría yo ya sé cómo lo voy a catalogar, en GOLD 1, 2, 3 o 4, y con esto nosotros hacíamos recomendaciones al manejo. Sin embargo, cuando solo utilizábamos espirometría, lo que pasaba era que no teníamos una evaluación adecuada y a veces pacientes que podían tener una espirometría normal estaban muy sintomáticos y podría tocarles un tratamiento que a lo mejor no era el óptimo para ellos, ¿no? Entonces, esta herramienta definida de EPOC, ahora utilizamos en letras, es ABCD. Espirométricamente confirmamos el diagnóstico, tenemos que tener una prueba postbroncodilatador de la relación BF1-FBC abajo del 70%. De acuerdo a esta evaluación de limitación al flujo aéreo, nosotros, de acuerdo al BF1, vamos a darle una calificación entre 1, 2, 3 y 4, de acuerdo al grado de obstrucción que tenga el paciente en la espirometría, ¿no? Un GOLD 1 está abajito de 80%, el GOLD 2 entre 50 y 79, el 3 entre 30 y 49 y el 4 ya es un paciente muy obstruido abajo de 30%. Otro punto que se toma en cuenta también para poder evaluar a los pacientes es la historia que hayan tenido de exacerbaciones. Es una pregunta muy importante. Si han tenido más de 2 exacerbaciones o una con un ingreso hospitalario, eso automáticamente nos dice que es un paciente que se exacerba frecuentemente. Y si tienen 0 o 1, pues significa que no es un paciente que sea exacerbador frecuente. Y por otro lado, también vamos a utilizar los síntomas. Cada vez las guías GOLD le han dado más valor a los síntomas. Los síntomas lo hacemos a través de 2 pruebas, 2 herramientas. Tenemos la de MMRC, que es una escala de disnea. Ahorita se las voy a mostrar. Y por otro lado, otra calificación que se llama CAT, que son datos clínicos también para nosotros dar una clasificación. Y de acuerdo, si tienen un MMRC de 0 a 1, son pacientes que no están muy sintomáticos, o si tienen CAT abajo de 10 puntos no tienen tantos síntomas. Y por otro lado, si tienen MMRC arriba de 2 puntos o un CAT arriba de 10, eso significa que es un paciente muy sintomático. Y de acuerdo a esto, a espirometría, a exacerbaciones y a síntomas, nosotros le vamos a poder dar una clasificación o una letra, A, B, C, D. Y esto será importante porque de acuerdo a esto también será la recomendación al manejo. Estas son la escala MMRC, 0, 1, 2, 3 y 4, si no sienten falta de aire al hacer ejercicio intenso, y el 4 es no puedo salir de la casa porque me falta el aire o me falta el aire cuando me visto o me desvisto, ¿no? Con actividades diarias el paciente tiene disnea. Y por otro lado, el cuestionario CAT. Si tosen, si sienten flema, y de acuerdo a esto damos una puntuación. 0, nunca tosen, 5 tosen mucho. Si el paciente tiene más de 10 puntos, eso significa que es un paciente muy sintomático, que tiene muchos síntomas. Entonces, ¿por qué es importante, de acuerdo a la función pulmonar, tomar en cuenta? Vean ustedes, en relación al BF1, ¿por qué es importante que nosotros detectemos a los pacientes en etapas tempranas? Porque la pérdida de función pulmonar se ve más en los estadios por ejemplo, en el estadio B o en el estadio GOLD 2, tenemos una pérdida al año entre 47 y 69 mililitros por año. El 3, 56 a 59, y el 4, pues ya, el 4 muchas veces ya perdió bastante función pulmonar. Entonces nosotros debemos de tratar de incidir en este grupo, en el 1 o en el 2, donde empecemos tratamiento temprano y evitemos que el paciente siga perdiendo función pulmonar. Entonces, en relación de acuerdo a nuestras guías, nos dicen, bueno, el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento actual o el tratamiento farmacológico inicial de un paciente con EPOC? De acuerdo al cuadro donde esté. Por ejemplo, en el cuadro del grupo A nos dice, usted puede empezar con un broncodilatador. Las guías no nos dicen cómo empecemos, pero en los pacientes con EPOC lo ideal es empezar ya sea con un anticolinérgico de acción prolongada o un betagonista de acción prolongada. Ha habido muchos estudios al respecto, estudios comparativos, y lo que se ha visto son muy similares, tanto el ABA como el AMA, excepto en exacerbaciones es mucho mejor utilizar un LAMA, un antimuscarínico de acción prolongada, y también muchas veces la toma de decisión entre qué broncodilatador vamos a utilizar pudieran ser los efectos adversos. Por ejemplo, a veces si tenemos pacientes cardiópatas, nos da miedo empezar con un LAVA, entonces empezamos con un LAMA. Si el paciente tiene un problema prostático severo, tiene glaucoma, mejor preferimos un LAVA. Depende mucho el tipo de paciente con el que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en el grupo A recuerden que es el paciente que digamos que está empezando, que está debutando con EPOC. En el grupo B, también nos recomiendan un broncodilatador también de acción prolongada, LAVA o LAMA. Entonces, aquí ya recuerden que son pacientes sintomáticos, y como alternativa a este grupo B podemos utilizar combinaciones LAVA-LAMA. Ahorita más adelante vamos a ver los estudios comparativos que hay al respecto. Y en el grupo C, este es uno de los grupos más controversiales. Aquí nos llama la atención que cada año cambia, la guía cambia. El año pasado era LAMA-LAVA,
Hace 2 años era LABA con esteroide, porque se supone que eran pacientes exacerbadores y nos decían es que si tienes un paciente que se exacerba, mejor utiliza esteroides inhalados. Entonces, cada año ha cambiado y esto se debe a resultados de estudios clínicos donde se ha visto que el antimuscarínico de acción prolongada, por ejemplo, tiotropio, tenía muy buenos resultados, muy similares a los resultados de la combinación LABA-LAMA. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual se regresan las guías, de acuerdo a esta publicación, y dicen, en el C puedes utilizar solo un LAMA. Y en el grupo D, es el grupo que ninguno de nosotros quisiéramos tener este paciente, que son los pacientes que están muy sintomáticos, que tienen pérdida de la función pulmonar, que tienen más de 2 exacerbaciones al año o una grave, y que tienen pérdida de la función pulmonar. Aquí podemos empezar LAMA o LAMA-LABA o esteroide inhalado con LABA. Y aquí ya hay que considerar si el paciente es altamente sintomático o no. Y la primera vez desde la que hicieron las guías GOLD que consideran o toman en cuenta si tiene el paciente eosinofilia. Si el paciente tiene más de 300 eosinófilos en la biometría hemática, nos recomienda que en este paciente lo ideal es que utilicemos LABA con esteroide. Se supone que en los estudios clínicos los pacientes que mejor responden a esteroides son los que tienen eosinofilia, que tienen niveles de eosinófilos más elevados de lo normal. Papel de los eosinófilos en EPOC, recordar un poquito el eosinófilo, cuáles son las funciones del eosinófilo, pues pueden ser múltiples y están involucradas, están en reclutamiento celular, en producción de IgM, en supervivencia de médula ósea, liberación de niveles de histamina, mantiene alternativamente los macrófagos en el tejido adiposo, un radical superóxido, interleucina 8, se tiene muchos papeles el eosinófilo y cada vez le van encontrando más funciones, más utilidades, ¿no? Vean cómo desde el eosinófilo que se produce en la médula ósea, cómo tiene adhesión y migración, va pasando el eosinófilo involucrado con prostaglandinas, el mastocitos, supervivencia de los eosinófilos y cómo este eosinófilo también puede llegar al epitelio de la vía aérea y a la vía respiratoria, ¿no? Entonces, antes una célula que considerábamos exclusivamente del paciente asmático, del paciente alérgico, ya también está involucrado en estos temas de EPOC. Y hay publicaciones al respecto. Por ejemplo, nos dicen, si tú tienes un paciente con enfermedad benigna de la vía aérea o no tiene eosinofilia, utiliza LABA, utiliza LAMA, o síntomas predominantes de la enfermedad, LABA-LAMA, combinaciones, pero siempre agrega esteroide, sobre todo cuando tienes niveles de eosinófilos mucho más elevados, ¿no? Hay otros trabajos, por ejemplo, que nos dicen que la respuesta en relación se ha visto que con un porcentaje mayor de 2% identifica un grupo de pacientes con EPOC que tienen menor disminución de la función pulmonar en relación al BEF1 en pacientes que te trataron con esteroide inhalado, ¿no? Y muchas veces esta parte de la eosinofilia es algo que no tomamos en cuenta, porque si pedimos una biometría hemática y si los eosinófilos están entre 0 y 5%, pues podríamos pensar ni siquiera se sale de rango y no lo brincamos. Sin embargo, si tenemos ya un paciente que tiene 3%, 4% y hacemos un conteo general de esto, que hacer un análisis si este paciente realmente tiene eosinofilia o no. Vean, por ejemplo, otros trabajos en relación a esto, los eosinófilos como marcador en respuesta a corticosteroide inhalado en EPOC, lo que les mencionaba, eosinófilos abajo de 2%, pero en pacientes que se les estaba dando, por ejemplo, en este caso fluticasona más de 2%, tenían una respuesta mucho mejor en relación a función pulmonar y a través de una prueba que se llama cuestionario de San George, que evalúa calidad de vida, también se vio que la P era significativa en los pacientes que se les estaba dando esteroides y que tenían más de 2%. Entonces, seguimiento al tratamiento, hay que evaluar si el tratamiento inicial que estamos implementando en nuestro paciente es adecuada y evaluar, por ejemplo, si los pacientes tienen disnea o tienen exacerbaciones, esto es parte de las guías GOLD también. Si el paciente está muy sintomático, está muy disneico, en este paciente podemos empezar con combinaciones LABA-LAMA. Considerar si nuestro paciente no está respondiendo bien al LAMA-LABA, considerar cambio de dispositivo o inhalador o diferente molécula o investigar otras causas de disnea, ¿no? No siempre necesariamente el paciente que tiene disnea forzosamente va a tener EPOC, ¿no? Nos podemos llevar sorpresas al respecto. Lo que les mencionaba de la parte de eosinofilia y las exacerbaciones, y también en las exacerbaciones podemos utilizar combinaciones de LABA-LAMA, pero si el paciente tiene eosinofilia, tomaremos en cuenta LABA o esteroide, o incluso si son pacientes con síntomas muy severos de disnea y además exacerbaciones, pudieran ser candidatos para terapia triple. Este subgrupo de pacientes del grupo D son buenos candidatos para empezar con terapia triple en un mismo inhalador.
Entonces, el tratamiento farmacológico de seguimiento, dependiendo lo que nosotros estemos tratando, considerar el objetivo predominante a tratar, si estamos tratando disnea o exacerbaciones, y el ciclo de manejo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Tomar en cuenta el tratamiento farmacológico de seguimiento. De acuerdo a ya lo que empecé, yo puedo evaluar si utilizo o no roflumilast. Por ejemplo, roflumilast se utiliza en algunos casos en pacientes que tienen bronquitis crónica y volumen expiratorio forzado del primer segundo. Sin embargo, es un medicamento que las guías lo mencionan, pero ha caído un poco en desuso, cada vez lo utilizamos menos porque los pacientes pierden peso, pueden tener efectos adversos gastrointestinales. Y por otro lado, también en pacientes que siguen fumando a pesar de EPOC y que tienen muchas exacerbaciones, hay algunos protocolos de investigación en relación al uso de macrólidos. A veces podemos utilizar en este subgrupo de pacientes acitromicina 3 veces a la semana, pero se tiene que utilizar por espacio de 6 meses a 1 año. Son menos, hay que tener en cuenta el riesgo de utilizar un antibiótico por esto, puede alterarnos la flora normal de la vía respiratoria, podemos ver alteraciones del QT en el electrocardiograma. Entonces, sí disminuye las exacerbaciones, pero hay que escoger o seleccionar adecuadamente el paciente que se va a beneficiar del uso de macrólidos en forma crónica, ¿no? Entonces, ya vimos cómo catalogamos a nuestro paciente, dónde quedan evaluados, evaluación de comorbilidades. Algo muy importante es evitar factores de riesgo. Lamentablemente, a pesar de que nosotros vemos los pacientes con EPOC, se dice que el 50% de nuestros pacientes con EPOC siguen fumando, no dejan de fumar. Entonces es importante nosotros dar un consejo médico, que el paciente deje de fumar, que deje de tener exposición a biomasa. Broncodilatadores, recordar que son la piedra angular del tratamiento para EPOC, y la terapia broncodilatadora dual es superior a la monoterapia. Ya en estudios clínicos se ha visto esto, ¿no? Entonces, muchas veces, de acuerdo a lo que nos decían las guías, si nuestro paciente está muy sintomático, está permitido utilizar o empezar con LABA/LAMA. No lo vemos en otras enfermedades como diabetes o hipertensión. Cuando el paciente llega muy sintomático, les empezamos terapias dobles. Es lo que estamos empezando a ver también en pacientes con EPOC, ¿no? También recomendar rehabilitación pulmonar, actividad física, programas de vacunación y programas de autocuidados pueden ser muy útiles. Les mencionaba la parte de deshabituación tabáquica. Esta es una estrategia con mayor capacidad para influir en la historia natural del EPOC. Es fundamental que nosotros le digamos al paciente que tiene que dejar de fumar. Los pacientes que siguen fumando, les dé yo el broncodilatador que les quiera dar, van a seguir perdiendo función pulmonar. Entonces, se recomiendan hacer un consejo breve, lo mencionan como las 5 A's. Averiguar sobre el hábito tabáquico del paciente, asesorarlo, dar un consejo para el abandono, no regañarlos, porque a veces el paciente con EPOC se siente ofendido cuando los regañamos y dejan de ir con nosotros o la verdad no nos hacen caso. Apreciar la motivación para hacer un intento, ayudarlo en el intento del abandono, tratar de poner alguna fecha o de decirle la importancia o explicarles la importancia de dejar de fumar. Y arreglar un programa de seguimiento con ellos para saber qué tanto le han ido bajando al cigarro, si lo lograron suspender o no. Terapias de reemplazo nicotínico, lamentablemente todavía no tenemos, o no han tenido los resultados que quisiéramos. Podemos utilizar bupropión, que es lo que más utilizamos, combinado con parches de nicotina, con inhaladores, con chicles. A veces incluso es difícil conseguir los parches o conseguir los chicles. Vareniclina es un medicamento que se creía mucho con él, el famoso Champix. Sin embargo, se vieron muchos efectos adversos. Los pacientes podían tener ideación suicida, podían tener insomnio en las noches, entonces el paciente abandonaba el Champix y dejaba de seguirlo utilizando, ¿no? Sin embargo, en los estudios de investigación se ha visto que estas combinaciones de bupropión con algún sustituto nicotínico puede dar buenos resultados, ¿no? Casi siempre se favorece al tratamiento. Otra pregunta que nos hacen comúnmente: ¿el papel del cigarro electrónico es seguro o es una alternativa para dejar de fumar? Alternativa saludable que el cigarro convencional. Seguimos teniendo resultados inconsistentes y mixtos porque no sabemos a largo plazo el efecto de la combustión de las sustancias que se utilizan en el cigarro electrónico, qué efecto a largo plazo puede tener en la vía aérea. ¿Reducen la exposición a carcinogénicos y tóxicos? Sí, pero no sabemos a largo plazo qué sucede con lo demás. Menos exposición a humo de segunda mano. Uno de los problemas que se ha visto con el cigarro electrónico es que los pacientes jóvenes no fumaban y ahora quieren empezar a fumar cigarro electrónico. Entonces, pues eso también se vuelve un tema complicado, y que no hay una regulación adecuada, precaución y más evidencia de datos antes de la promoción generalizada. Las guías internacionales, las sociedades y eso en muchos países no lo autorizan todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque falta como regular qué tipo de cigarro electrónico se debe de utilizar o no.
Vacunación también es un tema muy importante. Por ejemplo, la prevalencia de vacuna en EPOC, la de vacunación en EPOC es muy variable, sobre todo contra influenza. Vean las tasas, 14, 1, 36, 50 y 62. Debería de ser mucho más alta, dependiendo de la población. Vemos, la verdad, por lo menos aquí en México seguimos viendo un tabú muy importante en relación a la influenza. En paciente con EPOC debe ponerse vacuna de influenza y vacuna de neumococo. Seguimos viendo pacientes que no se lo quieren poner, a lo mejor por miedos, por tabú, porque alguna vez que se la pusieron coincidió que les dio un cuadro gripal y no lo quieren utilizar. Entonces, siempre es bueno recomendarles a los pacientes que utilicen la vacuna de influenza. Se ha visto que disminuyen las exacerbaciones que requieren ingreso hospitalario y también disminuyen la mortalidad. La mayoría de los pacientes que vemos en la temporada de influenza, creo que los que están hospitalizados o que tuvieron influenza grave o que estuvieron en terapia intensiva no tenían la vacuna de influenza. Y otro punto importante es que no genera inmunidad en 100%. También eso hay que explicarle al paciente. El que se ponga la vacuna no significa forzosamente que no le va a dar la enfermedad. Tiene una aproximadamente 80-90% de protección. En relación al oxígeno, ¿a qué paciente le debemos recomendar oxígeno y ventilación no invasiva? Por ejemplo, indicaciones para oxígeno suplementario, cuando tenemos una PaO2 menor de 55 o saturación menor de 88% con o sin hipercapnia. O la PO2 entre 55 y 60, pero si tenemos evidencia de hipertensión pulmonar o de datos de cor pulmonale, en este subgrupo de pacientes sí está indicado utilizar oxígeno suplementario. Ventilación no invasiva, ¿en qué pacientes vamos a utilizar CPAP o BiPAP? Cuando tenemos hipercapnia diurna o cuando tenemos una exacerbación reciente con hipercapnia, exacerbación de EPOC con hipercapnia, o en el paciente ideal para utilizar ventilación no invasiva es el paciente que tiene EPOC y que además tiene SAOS, que tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño. En ese subgrupo de pacientes se van a beneficiar en forma importante de la ventilación no invasiva. Vean ustedes, por ejemplo, algunos trabajos de ventilación no invasiva cuando se comparó contra oxígeno suplementario en la supervivencia, cuando el paciente utilizó oxígeno más ventilación no invasiva o cuando utilizó solo exclusivamente oxígeno, ¿no? Entonces hay que catalogar muy bien a nuestro paciente con EPOC. Si está reteniendo dióxido de carbono, es un buen candidato para utilizar ventilación no invasiva. Comorbilidades, otro punto importante también de las comorbilidades. Por ejemplo, en este estudio que se llama Siroco, 97.7% de los pacientes evaluados con EPOC al menos tenían una comorbilidad más. Es muy frecuente las comorbilidades en la enfermedad. Es rarísimo que veamos un paciente exclusivamente con EPOC. Siempre son hipertensos o diabéticos o tienen cardiopatía isquémica. Por ejemplo, esta parte de corazón va muy de la mano de los pacientes con EPOC. Y vean cómo de este mismo estudio, 53% tenían 4 o más comorbilidades. Comorbilidades podemos tener muy variadas, desde las respiratorias, por ejemplo, asma, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar, cardiopatía isquémica, hipertensión, EBC, fibrilación auricular, enfermedad venosa de miembros pélvicos, diabéticos, osteoporosis, caquexia, miopatía, ansiedad y depresión, síndrome de apnea del sueño, reflujo gastroesofágico, que es bastante frecuente, falla cardíaca. O sea, tenemos muchas comorbilidades que a veces hay que tomar en cuenta y que también nos pueden complicar el EPOC. Vean, más o menos es una prevalencia de comorbilidades, de acuerdo a este estudio del International Journal of COPD, la más frecuente de todas, pero por frecuencia es hiperlipidemia, pero vean cómo tienen hipertensión arterial, ansiedad, es bastante frecuente ver pacientes que tienen depresión y ansiedad con EPOC, sarcopenia, falla cardíaca, osteoporosis, diabetes, y obviamente hay que tomar en cuenta las comorbilidades porque los pacientes ven primero al cardiólogo y el cardiólogo ya les mandó 2 o 3 antihipertensivos, ven al urólogo y están en tratamiento con medicamentos para la próstata, tienen reflujo gastroesofágico, ven al gastro y tienen 2 o 3 medicamentos, entonces imagínense que ustedes todavía además le quieren dejar 2 broncodilatadores o 3 broncodilatadores, entonces hay que seleccionar adecuadamente qué tipo de medicamento le vamos a dar a nuestro paciente, ¿no? Y ahora, ¿por qué entrando al tema de tiotropio o lodaterol? Sabemos que tiotropio es la piedra angular al tratamiento broncodilatador de EPOC. ¿Cómo actúa este medicamento? Principalmente actúa en la región hidrófoba de los receptores muscarínicos M3 y tiene una disociación muy lenta, lo que hace que el medicamento tenga un efecto de 24 horas. No es necesario recetar el tiotropio cada 12 horas. A la fecha seguimos utilizándolo en forma importante. Sin embargo, que empezó a progresar esto y empezaron a salir nuevas terapias, o lo empezó con la terapia dual, buscaron otra molécula que fuera similar al tiotropio de diferente clase, que se pudiera combinar con él en un mismo dispositivo y encontraron que de los betagonistas de acción prolongada o de los ultralavas teníamos olodaterol, que producía un efecto broncodilatador también de 24 horas de duración
actuando específicamente el receptor beta 2, también con una disociación lenta, pero con un mecanismo de acción rápido. Entonces el paciente cuando utiliza el espiolto puede tener el efecto de broncodilatación rápido, ¿no? Que a veces pensaríamos que no lo tenemos por utilizar un medicamento de acción prolongada. Y se desarrolla el proyecto Tobito o el programa Tobito, que son programas fase 3 con el objetivo de involucrar 15,000 pacientes para investigar eficacia y seguridad de la combinación de tiotropio o lodaterol, pero en un mismo dispositivo, en este dispositivo Respimat, y evaluar los diferentes, vean, estos son todos los estudios que se hicieron en relación a este proyecto, ya terminó este programa, vean, por ejemplo, estudio Anelto, Vivacito, Energito, Otempto, Moracto, Fisacto, y cada uno evaluaba diferentes rubros, pero lo importante de esto es que el número de pacientes que estuvieron expuestos al medicamento aproximadamente fueron 18,500. Entonces es un medicamento que se probó en bastantes pacientes con muy buenos resultados. Obviamente no me meteré a revisar todos los estudios porque se vuelve demasiado tedioso la charla, pero solo comentarles en algunas cosas importantes es que tiotropio o lodaterol reduce significativamente la falta de aire, sobre todo en los estudios clínicos que es cuando se comparan contra las monoterapias. Se favorece también la terapia dual contra la monoterapia, por ejemplo, en función pulmonar siempre favorece la combinación. No solo en función pulmonar, sino en disnea también se favorece la combinación. Y en calidad de vida también se ha visto que cuando se compara contra los monocomponentes, también en calidad de vida se ve una potencia mayor. Resistencia al ejercicio también, eso es muy importante porque el paciente con EPOC, una de las características clínicas es que van perdiendo capacidad de ejercicio y se ha visto que con la combinación tiotropio aleterol ha dado buenos resultados y también se favorece la combinación al igual que la capacidad inspiratoria. Ahora el tema de las exacerbaciones, ese es otro tema importante o interesante. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos al paciente que está exacerbado en terapia intensiva, que además tenía un derrame pleural y eso, muchas veces el primer contacto del paciente es tener miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto de una exacerbación? ¿Qué voy a hacer? La característica clínica de la exacerbación es tienen mayor disnea, tienen mayor tos y tienen mayor expectoración. Sin embargo, habrá que ver qué características tiene cada paciente. Recordar que las exacerbaciones nos incrementan los síntomas, nos disminuye la calidad de vida, perdemos función pulmonar, se nos incrementa la morbimortalidad y también aumentan en los servicios de salud costos, no solo en pacientes, por ejemplo, que están en el IMSS o en el ISSSTE, eso le cuesta a la institución, pero también le cuesta al bolsillo a un paciente. Por ejemplo, se han hecho estudios en relación a costos y un paciente con una exacerbación grave que requiere terapia intensiva puede costarle de 500,000 pesos a 1,000,000 de pesos en un hospital, por ejemplo, como este. Van a terapia intensiva, tienen que estar intubados, aminas vasoactivas, manejo del cor pulmonale, antibióticos intravenosos caros y todo. Entonces, obviamente lo que no queremos es que el paciente caiga en este subgrupo de exacerbaciones. Y vean ustedes la mortalidad asociada con exacerbaciones. Por ejemplo, los pacientes que no tienen exacerbaciones, vean su probabilidad de sobrevida. A mayor número de exacerbaciones, vean cómo va la sobrevida, va cayendo, pero vean un paciente que tiene más de 3 exacerbaciones al año, vean su sobrevida a 60 meses, lo que es, no cae en forma muy estrepitosa. Entonces, por eso necesitamos tratar bien al paciente para que no se exacerbe. Etiología de las exacerbaciones, más frecuente sigue siendo la infecciosa en un 80%, siendo principalmente el origen bacteriano, y las no infecciosas cuando son ocasionadas por falta de apego al tratamiento, que esa es la causa más frecuente. Recordar que a veces en exacerbaciones, a pesar de que pedimos cultivos de expectoración, en un 35% de los casos podríamos no saberlo. En épocas de invierno pedimos incluso panel virales para ver si hay algún virus involucrado. Y recordar las causas que pudieran ser no infecciosas en insuficiencia respiratoria en EPOC. Por ejemplo, si tengo un paciente con EPOC y tiene disnea, no exclusivamente va a ser una exacerbación infecciosa. Vean ustedes, de las respiratorias puede ser desde una inhalación de irritantes, neumotórax, tromboembolia pulmonar, depresión respiratoria, disminución de la fuerza muscular, el cáncer, y de las no respiratorias, insuficiencia cardíaca que se puede confundir muchas veces o fácilmente con una exacerbación de EPOC, cardiopatía isquémica, un colapso vertebral, un trauma costovertebral, el reflujo gastroesofágico como disparador de exacerbaciones y desnutrición y miopatía. ¿Qué debo hacer cuando yo tengo, cómo define Gold la exacerbación? Nos dice que es un evento agudo caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios en pacientes que va más allá de la variación diaria, ¿no? Y que lleva un cambio en la medicación. Entonces nosotros tenemos que tomar acción inmediata, hacer una evaluación adecuada clínica de los signos,
aumentar la frecuencia de los broncodilatadores, por ejemplo, aquí sí está indicado utilizar broncodilatadores de acción corta en nebulizaciones si vamos a tener al paciente hospitalizado o en casa, utilizar oxígeno suplementario si el paciente está desaturado. Aquí también está recomendado utilizar para la exacerbación corticosteroide sistémico, ya sea intravenoso si lo tengo hospitalizado o oral si el paciente se va a ir a casa, y antibióticos, y es muy importante este punto, no soltarle a todos los pacientes antibióticos, sino evaluar adecuadamente si tienen cambios en la expectoración. Una pregunta muy sencilla: ¿de qué color es su expectoración? Si es amarillenta, si es verdosa, si tiene hemoptoicos o no, muchas veces nos puede decir si el paciente está teniendo una exacerbación que orienta más a un origen bacteriano. Les puse como último, en relación a esto del proyecto Tobito, el estudio Dinaguito, que es de los últimos de este programa, combinación de teotropio o lodaterol para prevención de exacerbaciones. Es un estudio doble ciego, aleatorizado en grupos paralelos. Y aquí lo que se hizo fue, se comparó teotropio o aleaterol respimat con teatropio solo. Y se hicieron, el punto fundamental era exacerbaciones, el punto principal, exacerbaciones moderadas a severas. Y aquí lo que se vio fue que el valor de P fue de 0.049. Estrictamente decimos que es 0.05 para decir si tiene una respuesta. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, 0.49 sí es, pero cuando se hizo o se diseñó este estudio se esperaba que la respuesta fuera mucho mayor, que la respuesta fuera mejor. Entonces, sí, lo que podemos concluir de este estudio es que teotropio es igual de bueno para reducir exacerbaciones que teotropio o lodaterol, ¿no? Entonces, creo que esto influyó para que las guías regresaran al cambio y que empezáramos utilizando nada más un LAMA en el grupo C. Entraremos a otro tema que es interesante, que es la terapia triple. Seguramente ya ustedes les han empezado a hacer mucho hincapié en el uso de la terapia triple. ¿En qué pacientes debe utilizarse? En los casos más graves de los pacientes con EPOC en GOLD D. Me ha tocado ver ya pacientes en GOLD A o en GOLD B que les sueltan terapia triple. Hay que tener cuidado, o a veces nos dicen, ¿sabes qué? Pues no sé si es asmático, si tiene EPOC, o si es un cuadro infeccioso, o tiene hiperreactividad bronquial, pues yo mejor le suelto la terapia triple y con esto le voy a pegar a lo que sea. Entonces hay que tener cuidado. Todavía cada vez hay más publicaciones al respecto. De acuerdo a lo que revisemos, dice, la terapia triple debe darse solo en pacientes que han estado hospitalizados debido a una exacerbación de POC, pero recomiendan también que muchas veces cuando utilizamos terapia triple también podemos hacer de escalación. O sea, si yo tengo un paciente en triple que se exacerbó pero ya está estable, quítenle el esteroide y nada más déjenlo con LABA/LAMA. Sin embargo, a veces cuando está en un mismo dispositivo es difícil hacerlo porque le tendría que cambiar el medicamento. Entonces se han hecho múltiples estudios para saber cómo desescalar el esteroide del paciente. Vean, por ejemplo, algunos trabajos, publicado en el Lancet, es un estudio que se llama Tribute, para ver el número, reducción de exacerbaciones de terapia triple contra doble. Por ejemplo, aquí combinaron budesonida, formoterol y glicopirronio contra intacaterol, glicopirronio, y se vio que el número de exacerbaciones en los subgrupos de pacientes a un año era menor, tanto exacerbaciones moderadas a severas, moderadas y severas, que era mejor la terapia triple, ¿no? Entonces, dicen que la terapia triple con un grado de inestabilidad clínica es útil para controlar la enfermedad, pero pudiera no ser necesaria en periodos donde el paciente está clínicamente estable. Si mi paciente está clínicamente estable, no requiere terapia triple. Y en relación al uso de esteroides o por qué entra al respecto, por ejemplo, se han hecho algunas publicaciones, por ejemplo, como este estudio que se llama Wisdom, donde se analizaron subgrupos y a un subgrupo de pacientes siguió con el esteroide y a otros se le retiró y se vio que el número de exacerbaciones no cambiaba mucho. Sin embargo, en este trabajo, como eran pacientes exacerbadores frecuentes, se vio que su función pulmonar sí declinaba en el paciente que le habíamos quitado el esteroide. Sin embargo, en este subgrupo, cuando se hizo un subanálisis de este estudio Wisdom, se vio que en este estudio los pacientes que respondían mejor a esteroide eran los que tenían niveles de eosinofilia un poco más, que tenían eosinofilia. Vean estudios de retiro de esteroides, hay varios, Cosmic, COPE, INSTED, Optimo, de Kunz y Wisdom que les acabo de comentar, donde se vieron los efectos de estos. Esto es el mismo y estos son como no me meteré mucho en este tema, solo para que sepan que existen estudios donde hay recomendaciones en relación al retiro del esteroide en el paciente con EPOC que esté estable, que se puede hacer. ¿Por qué insistimos tanto en el uso o en el retiro de esteroide o no dejarle el esteroide de por siempre al paciente? ¿Por qué? Porque se nos incrementan los riesgos de neumonía. Por ejemplo, los resultados de un estudio que se llama TORCH, donde se vio que mientras mayor número de semanas yo tenga mi paciente con esteroide, en particular fue con fluticasona, salmeterol, fluticasona y salmeterol solo, a mayor número de días
se me incrementan mis riesgos o mi probabilidad de tener neumonía. Por ejemplo, a 156 días casi yo puedo llegar a tener el 20%. Entonces, por eso es importante que utilicemos esteroide en el paciente que realmente lo requiere y no dejemos el esteroide para siempre, ¿no? Tasas anuales de neumonía en pacientes con EPOC también dependerá mucho de la dosis que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, una dosis baja es en 100, 200 microgramos, lo consideramos dosis baja, dosis media entre 200, 500, 600, y ya dosis altas de esteroide entre 800 y 1000 microgramos, ya lo consideramos como una dosis alta de esteroide. Entonces, hay que tener cuidado porque a mayor cantidad también de esteroides también se me van a incrementar mis riesgos de neumonía. ¿Y cuál es la recomendación? Por ejemplo, este es un algoritmo que hicieron de cómo de escalar a un paciente que ya lo tengo con esteroide, cómo le debo de retirar al paciente con EPOC que ya está estable y que le di esteroide, cómo se lo voy a quitar. Este algoritmo está bueno porque dice, a ver, ¿cuál es la dosis principal de tu paciente? ¿Tienes una dosis alta? ¿Tienes una dosis media o una dosis baja? Ya con dosis baja ya puedes considerar el retiro. Disminuirlo, si tienes una espirometría, tu paciente está clínicamente estable, puedes retirarlo hasta quitarlo por completo. Sin embargo, ten cuidado, si tienes una exacerbación, ya sea leve o moderada, o el paciente aumenta sus síntomas cuando le quitaste el esteroide, o tiene eosinofilia arriba de 3%, entonces cuidado, a este paciente no le retires el esteroide, lo puedes vigilar más tiempo y tienes que estar al pendiente de él. Considerar en cada etapa una broncodilatación adecuada con lava-lama. Una vez que le retiraste al paciente el esteroide, considerar siempre optimizar el manejo broncodilatador. Y otro punto también muy importante es escoger el dispositivo que el paciente puede utilizar o que pueda utilizar adecuadamente, ¿no? A veces nosotros tenemos predilección por un dispositivo y queremos a todos los pacientes darles ese dispositivo. Sin embargo, a veces el paciente no se adapta adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, cuando utilizamos polvo seco les puede costar un poquito más de trabajo tener una buena capacidad inspiratoria para echar a andar el medicamento y tener una buena inhalación, ¿no? Y ya para concluir, les platicaré de 3 casos clínicos de mi práctica diaria. El primer caso es un femenino de 80 años, tiene índice tabáquico de 50 paquetes años, se fumó bastante, una cajetilla por 50 años, aparte exposición a biomasa más de 200 horas al año, hipertensa, diabética, está en el límite, tiene MMRC, es una paciente sintomática y con CAT de 10 puntos y no tiene ninguna exacerbación al año. De síntomas tiene tos y expectoración abundante. Le hacemos una tomografía y en los ápices lo que nos llama la atención es que tiene múltiples zonas de enfisema pulmonar. Vean todos estos espacios negros, son áreas de enfisema. Sin embargo, le hacemos una espirometría y tenemos FBC de 85, el BF1 bajo de 75 y la relación BF1-FBC de 66. Esa es su curva de flujo-volumen y el tiempo que tenemos que el paciente tiene que soplar 6 segundos para que digamos que es una prueba válida, que es una prueba que es útil. Sin embargo, lo que llama la atención, decimos, bueno, esta paciente tiene mucho daño pulmonar, tiene mucho enfisema, pero no tiene una espirometría que me preocupe tanto. Tiene una espirometría que podríamos decir que tiene un patrón obstructivo leve, con mucho daño en el parénquima. Sin embargo, en las guías GOLD no tomamos en cuenta esto. En las guías GOLD no se toma en cuenta esta parte de imagen o esta parte de destrucción y a veces es difícil evaluarla. Entonces, este paciente caería en el grupo GOLD B, de acuerdo a lo que les había comentado. Podría ser un candidato a empezar LAMA o LAVA. Les dejamos de Convivent de rescate, podemos utilizar betagonistas de acción corta solo para el rescate. Las guías dicen que podemos utilizar mucolíticos, por ejemplo, N-acetilcisteína, lo podemos utilizar. Importante suspender el tabaco y aplicarle a esta paciente vacunas de influenza y neumococo. Caso clínico número 2, masculino de 62 años, profesión veterinario, índice tabáquico 80 paquetes año. Este paciente fumaba 2 cajetillas al día por espacio de 40 años para que le diera este índice. MMRC de 4, con CAT de 15 puntos, muy sintomático. Exacerbaciones 3 al año y la última exacerbación requirió hospitalización. Este es un paciente. Vemos su tomografía y vemos los ápices y lo que nos llama la atención es que no tiene tanta enfisema pulmonar como la placa previa, no tenía tanta destrucción parenquimatosa, pero a diferencia de la otra paciente, vean ustedes su espirometría, tiene BF1 de 17%, relación BF1-FBC 46, vean la línea punteada es lo que el paciente debería de soplar y vean lo que tiene de función pulmonar. O sea, prácticamente este paciente tiene perdida la función pulmonar por completo. Para colmo de males no tiene buena respuesta a broncodilatador, no tiene respuesta, que a veces esto nos pasa con algunos pacientes. Para que nosotros digamos que el porcentaje de cambio es adecuado, debemos de tener 12% o más, o 200 mililitros. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Obviamente este paciente es un GOLD D, este paciente es un buen candidato a terapia triple.
empezó con esteroide sistémico, tenía teofilina, tenía roflumilast, carbocisteína, rescates de sabasama, oxígeno suplementario 24 horas al día, programa de rehabilitación pulmonar, me faltó ponerle aquí ventilación mecánica no invasiva porque empezaba a retener CO2, y en una exacerbación este paciente cae en terapia intensiva y aquí hay que tomar la decisión si lo vamos a intubar, si lo intubamos va a traqueostomía, a veces estos pacientes son difíciles de progresar en relación a la ventilación, nos hacen neumonías, nos hacen muchas complicaciones y la familia decidió que ya no siguiéramos con el tratamiento, que este paciente no se intubara. Entonces también en pacientes en etapas muy avanzadas podemos considerar la parte de cuidados paliativos en este subgrupo de pacientes con EPOC, porque el intubarlo, el sacarlo a traqueostomía, no lo voy a regresar a una mejor calidad de vida y al contrario, su calidad de vida va a ser peor. Y el caso clínico número 3 es un paciente de 54 años, profesor universitario, índice tabáquico de 40 paquetes año, MMRC1 y CAT8, la verdad es que no tiene tantos síntomas, tiene una exacerbación al año, pero que no requiere hospitalización. Esta es su radiografía de tórax, aquí llamaba la atención que se veía como una zona aquí, como una especie de atelectasia, no sabíamos, y que no nos dejaba ver bien la parte alta del parénquima pulmonar. Y vean ustedes, este paciente, pues prácticamente aquí no sabíamos si era pura destrucción parenquimatosa por enfisema. Aquí sí lado sí vemos enfisema grande, pero esto pudiera ser una bula, entonces una bula gigante. Entonces este subgrupo de pacientes pudieran ser candidatos a un procedimiento quirúrgico y hacerles una bulectomía para tratar de disminuir el atrapamiento aéreo que le estaba generando esta bula. Sin embargo, no le estaba generando tantos síntomas, pero vemos en su espirometría, vean su BEF1 que está en 49, el FBC está en 59, o sea, se está comportando y está obstruido, entonces se está comportando como si fuera un patrón mixto. Está obstruido, pero a la vez está restrictivo por la bula, ¿no? Y con una respuesta broncodilatadora pues mala, solo solo 3%, ¿no? Entonces que eso no es francamente significativo. De acuerdo a las guías GOLD, por eso es importante que nosotros sepamos individualizar a los pacientes. Según las guías GOLD, este paciente sería un GOLD A. ¿Por qué? Porque no tiene exacerbaciones, no tiene tantos síntomas y sí tiene una espirometría, pero ya no, como no le damos tanto valor a la espirometría, caería en el GOLDA. Entonces a este paciente le tocaría LABA o LAMA o combinación LABA-LAMA. A este paciente yo lo dejé con LABA-LAMA, con combinación. Utilizaba oxígeno porque sus niveles de saturación estaban en 87%. Teofilina, no había mencionado, las guías mencionan teofilina. Teofilina en particular no es un broncodilatador tan potente, se supone que puede tener efecto en los músculos respiratorios. Es muy barato y algunos pacientes son de fácil acceso, pero también tiene efectos adversos, sobre todo en pacientes cardiópatas, puede provocar taquicardia. Entonces, y hay que estar midiendo los niveles de teofilina también. Y también en este subgrupo de pacientes, lo que les mencionaba, podrían ser candidatos a bulectomía, reducción de volumen pulmonar pudiera ser una alternativa para este paciente, tal vez sí. Ya para concluir, les puedo concluir que EPOC es la tercera causa de muerte a nivel mundial, ya analizado. 50% de la función pulmonar está perdida al momento que el paciente presenta síntomas. Entonces hay que tener cuidado porque esa función pulmonar no la voy a recuperar, ya está perdida. La terapia triple solo en GOLD y en casos especiales, por ejemplo, hay una entidad que se llama ACOS, que es cuando interactúan asma y EPOC, pacientes que son asmáticos y que fumaron mucho y pueden tener un componente tanto asmático como de EPOC. En estos pacientes sí pudieran ser candidatos a terapia triple o son candidatos al uso de esteroide con LABA. Ya vimos que el eosinófilo es un potencial biomarcador, una célula que antes la utilizábamos exclusivamente para asma, ha tenido y en EPOC cada vez nos es más útil. Y la combinación LABA-LAMA es útil para prevenir exacerbaciones de acuerdo a lo que vimos en el trabajo de Inaguito. Y creo que con esta termino. Muchas gracias.